Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Ahora vamos a empezar a hablar un poquito de la parte de sanidad. Esperemos no aburrirlos con este tema. Mi nombre es Raquel Alonso. Soy la responsable de este proyecto, pero el equipo está formado por mí, Jasmine Rivera, que es una estudiante de grado avanzada que está trabajando con nosotros, Sandra Lupo y Susana Tiscornia. Todas somos micólogas de la sección Micología de la Facultad de Ciencias y en este caso estamos llevando a cabo un trabajo sobre el tizón apical bacteriano en plantaciones de eucaliptus. En realidad son bacterias, pero está dentro del área de microbiología, dentro de nuestro expertise, así que bueno, estamos tratando de desarrollar este trabajo. Este trabajo está financiado por el Consorcio Forestal, por el INAH y la Sociedad de Productores Forestales, con la colaboración de numerosas empresas dentro de la Sociedad de Productores Forestales. Bien, un poquito de los antecedentes. ¿A qué le llamamos tizón bacteriano? ¿Qué es el tizón bacteriano? Bueno, es una enfermedad que ataca fundamentalmente las porciones distales, las porciones tiernas, los ápices, como podemos ver ahí, de las ramas, los ápices más tiernos y más jóvenes, que empieza por la muerte, ya sea a través de las hojas de la nervadura principal, pero avanza por el tallo y va descendiendo. Esto provoca la muerte del ápice y esos tejidos necrosados van descendiendo y el aspecto de la corteza queda ennegrecida y muchas veces se pueden observar pústulas debajo de la corteza, como ampollas debajo de la corteza, que muchas veces luego terminan liberando un exudado que es la soglea bacteriana. Bueno, esto no quiere funcionar. Ahí no sé si ven como una gotita. Eso es la soglea bacteriana. Eso es típico del tizón. No siempre se ve la soglea, pero el síntoma es muy característico. En ataques severos puede provocar defoliación y en general cuando los ataques del tizón se dan en plantaciones jóvenes, el efecto, las consecuencias que puede tener son modificaciones en la estructura, en la arquitectura del árbol. El tizón apical bacteriano afecta una gran cantidad de especies de eucaliptus, pero también del género Corymbia y otros géneros como Ocidum guayaba, por ejemplo, que es una mirtácea nativa, también es atacada por el tizón apical bacteriano. Esta enfermedad ha sido reportada, para Uruguay, para Argentina y Brasil, y también en Australia y Sudáfrica. Actualmente también hay numerosos papers, trabajos que están surgiendo del sudeste asiático, hablando sobre esta enfermedad. Bueno, ¿no avanza? ¿No me fui para atrás? Ahí. Bueno, acá un poquito algunos trabajos, algunos antecedentes sobre lo que hay publicado. Eso ya es medio viejo, pero sí quería mencionar que Truman fue el primero que describió esta enfermedad, el tizón apical bacteriano, en Eucalyptus citridora, y él lo encontró asociado a una especie de bacteria que es la Xanthomona, que llamó Xanthomona eucalypti, la describió a partir de este trabajo. Ese fue en el año 74, de ahí en más hasta aproximadamente el 2009, 2008, ahí empezó de vuelta la investigación sobre el tema de tizón apical bacteriano, porque se empezaron a observar focos en distintas partes del mundo. Uno de ellos fue acá en Uruguay, que incluso el grupo de Sudáfrica, los fitopatólogos que se dedican mucho a eucaliptus en la Universidad de Pretoria, analizaron. Ahí vemos un trabajo de Coitiño et al. Que dice una nueva enfermedad de tallos de especies de eucaliptus causada por Erwinia psidi. Erwinia psidi es la bacteria que está reportada como fundamentalmente asociada a tizón apical bacteriano aquí en Uruguay y también en Brasil. En Brasil casi todos los trabajos mencionan Erwinia psidi como el agente causal del tizón apical bacteriano. Sin embargo, en Sudáfrica
encontraron que esta enfermedad está asociada a una bacteria que es bastante emparentada con Erwinia, pero es otro género que es Panthoea. Fundamentalmente Panthoea ananatis, la especie ananatis, ¿tá? Bueno, y de ahí en más también se han estudiado se han descrito nuevas especies, como vemos allá, nuevas especies de Panthoea, Panthoea vagans, Panthoea eucalypti, Panthoea de Leggeri y Anthophylla, que son especies aisladas de distintas partes del mundo, de distintos países, entre ellos Uruguay, donde se describieron estas nuevas especies de Panthoea asociadas a síntomas de tizón en eucaliptos. Es decir, la etiología, el agente causal de esta enfermedad es un conjunto de bacterias, no es una única especie de bacterias, ¿tá? Entonces, bien, ¿qué teníamos antecedente de Uruguay? Erwinia psidi. Bueno, no sé qué me está pasando con esto. Ahí. Y bueno, un poco a solicitud de algunas empresas y del consorcio forestal, la inquietud era, bueno, saber un poquito más, avanzar un poquito más en los conocimientos sobre esta enfermedad acá en el país. Entonces, planteamos este proyectito, que es un proyecto de 2 años, donde los objetivos principales eran aislar e identificar las bacterias asociadas al tizón apical bacteriano, las bacterias asociadas al tizón apical bacteriano en plantaciones de distintas regiones del país y plantaciones de distintas especies también de eucaliptus, obtener un banco de cepas de diferentes especies para luego disponer de esas cepas y poder realizar ensayos de susceptibilidad, evaluar el impacto que tiene esta enfermedad en las plantaciones a través del análisis de la incidencia y de la severidad y ver un poco la evolución, cómo evolucionaba esa enfermedad. Por otro lado, también, una vez que tengamos las especies de bacterias identificadas, evaluar la patogenicidad, o sea, ver la virulencia que tienen esas cepas, si son todas patógenas o no, si se reproduce el síntoma, y una vez que tengamos las cepas virulentas, ajustar un protocolo de inoculación para luego poder seleccionar germoplasma resistente a esas bacterias. Entonces, ¿qué es lo que hemos avanzado? Yo quisiera un mouse para poder apretar y que cambie. Porque con esto, la metodología que seguimos, bueno, rápidamente se seleccionaron sitios en distintas regiones del país. La selección fue en base a la información y a lo que nos ofrecían las empresas. Nosotros no íbamos, o sea, nos decían, acá tenemos un foco, pueden ir a trabajar ahí, y allá íbamos. En principio empezamos por la zona sur, en la zona de Soriano, que luego ahí ya no hubo, cuando logramos empezar con el proyecto, no pudimos continuar en esa zona porque no hubo más tizón, entonces lo descartamos. Pero bueno, nos quedamos finalmente con 2 plantaciones en la zona de Tacuarembó, una de Eucalyptus grandis y otra de Eucalyptus duni, una en el departamento de Paysandú y otra en la zona de Illescas, ahí entre La Valleja y Florida, ¿tá? En esos sitios se delimitaron parcelas, o sea, parcelas experimentales que más o menos contenían 100 árboles cada una, donde se evaluó la incidencia y la severidad del tizón apical. Se realizaban muestreos, se tomaban muestras de los tejidos afectados para analizar luego en laboratorio y obtener los cultivos de las bacterias. No sé a dónde tengo que apuntar. Es para allá que tengo que apuntar, no para allá. Yo estaba apuntando mal. En el sitio le llamamos... ¡Ay, gracias! ¿Y esto? Bueno, no sé. Muchas gracias. El sitio A... Les voy a presentar algunos de los sitios. Para hablar. Estudiamos fundamentalmente, nosotros hasta ahora analizamos, tanto que se ha hablado del SMITI, me quedó la duda qué pasa con el SMITI y el tizón, si tiene o no, porque no, en la región sur no tenemos nada de SMITI. Les vamos a hablar de grandis, ¿tá? En la zona de Tacuarembó analizamos Eucalyptus grandis, vimos 2 plantaciones, una en la zona de Tranqueras, que ahí tomamos muestras y pudimos aislar bacterias, pero no hacer el seguimiento, porque era un híbrido muy susceptible y se eliminó.
Luego tuvimos esta plantación que era del 2021, era un clon de Grandis, donde podemos observar, ahí, no sé dónde está la flechita, ahí se ven, son árboles que ya tienen buen porte y se pueden observar en el ápice cómo está defoliado y no sé si llegan a ver el color negruzco. Hay un detalle en la foto de más abajo donde se ve esto acá, ven que acá está seco y se empieza a poner el tallito como de ese color morado oscuro y luego se pone negro. Y aquí arriba vemos el ápice. Acá hicimos 2 evaluaciones, en otoño del 2024 y en primavera del mismo año. Luego hicimos otro estudio, otros sitios, la selección de otro sitio, que era Eucalyptus duni de semilla, origen de semilla, en una zona muy alta, muy afectada por el viento, que esto es un factor importante, porque para el tizón, la infección por tizón se ve favorecida por vientos, tormentas, que eso favorece la herida en las ramas y las lluvias. Entonces, este era un sitio que era muy vulnerable al tizón justamente por esas condiciones, que se da de mucho viento. Y ahí se ve la plantación de Duni de primavera del 2023 y lo que podemos observar, bueno, es arriba es una imagen general de la plantación y acá lo que podemos observar son los síntomas. ¿Ven? Los ápices, el ápice principal de la rama del tallo principal afectado y acá vemos quiebres a nivel de esos ápices afectados. Muchas veces se quiebran y se rompen. Bien. El otro sitio sí está como desordenado, no puse fotos, pero también es de Eduni, es de la zona de Paysandú y es clonal. No, el uno que no puse la foto. Y este es el sitio D, que es en Florida, y esta es una plantación de la primavera del 2024 que en febrero nos dijeron que había tizón, cosa que nos llamó la atención porque en verano no es tan típico. Fuimos y había un foco de tizón muy importante y dijimos qué raro, porque Montevideo no había llovido mucho, pero ahí había habido muchas lluvias previas, y es más, estaba bastante encharcado el suelo, y vimos que había una presencia de tizón bastante importante. Hicimos una evaluación de la incidencia y luego en la primavera siguiente, o sea, eso fue en febrero, y en septiembre hicimos una evaluación para ver la evolución. Bueno, hicimos una escala de seguridad modificada de Borges Jr., donde hicimos una escala del 1 al 5, donde los porcentajes de la copa o de las ramas que estaban afectados son esos que están allá abajo, y acá podemos ver, más o menos, está medio desprolijo porque está puesto con el dedo cuando estamos sacando las fotos en el campo. Esto sería una escala de 2, de 3 y 4 de severidad. No se llega a ver mucho en la foto, pero tiene que ver con la cantidad de ramas que están afectadas. La metodología para el aislamiento de las bacterias, una vez que llevábamos las ramas afectadas al laboratorio, se lavan primero con agua y jabón, porque todo eso está lleno de bacterias, de otras epífitas. Entonces se lavan superficialmente y luego se toman los ápices afectados o las hojas, como vemos allá, que tienen la nervadura media afectada, y se hace como un macerado con agua destilada estéril, se machaca bien, y luego de ahí se toma una gota y se siembra en estría, como pueden ver ahí, en un medio cultivo para crecimiento bacteriano, y se obtienen las colonias de las bacterias. Esas colonias luego se van a ir aislando, porque ahí puede haber más de una bacteria, hasta obtener los cultivos puros de esas bacterias. Una vez que tenemos la bacteria pura en cultivo, las bacterias no es como los hongos, que los podemos identificar primariamente al microscopio. El microscopio son bacilos, son cocos, pero no se pueden identificar. Entonces se pueden hacer pruebas bioquímicas o análisis molecular, que es lo que hicimos nosotros. Esas cepas se mantienen en colección bajo glicerol a menos 80 grados y luego pasan, o el cultivo pasa para su identificación. El proceso de identificación se hace a través del análisis molecular, se hace una extracción del ADN con un kit, con ese kit que tenemos ahí de Seymour Research. Luego se amplifica por PCR,
regiones génicas. La región génica más común y más frecuente utilizada general en las bacterias es del ARN ribosomal 16S. Eso es lo general, así como el ITS para los hongos, para las bacterias es el 16S. Eso nos permite separar géneros en general, no tanto llegar a nivel de especies, pero es lo básico que hay que hacer primero. Luego se amplificaron otras regiones génicas como el gen RPOB y el gen HIRB, que estamos ajustando se está ajustando el protocolo porque no está siendo tan fácil amplificar esa región. Bueno, una vez que se amplifica por PCR, se envía a secuenciar a Macrogen, a Corea, y luego esas secuencias obtenidas son analizadas, se alinean, se corrigen las secuencias, se hace un blast y luego se hace un análisis, se construyen árboles filogenéticos para ver, para tratar de determinar la identidad de esas bacterias. En general se utilizan secuencias consenso que están registradas en el GenBank. Bien. Vamos a los resultados. Ahí tenemos los 4 sitios estudiados. No en todos los sitios se hicieron los muestreos al mismo tiempo, fueron en distintos momentos. Pero vamos a tomar como ejemplo, el que me gusta más es el sitio B, que era una plantación de Duni, esa que yo les decía que estaba expuesta al viento, que empezamos con una plantación de 6 meses, eran plantas bastante chicas, y lo que pudimos ver que en el otoño del 2024 había un 61% de árboles afectados en la parcela. O sea que de 100 árboles, 61 tenían tizón, era un porcentaje bastante alto. Cuando fuimos a hacer la evaluación de primavera, se habían recuperado la mayor parte de los árboles y solamente había un 14% de incidencia en la misma parcela. O sea, ahí tenemos identificados árbol por árbol, o sea, íbamos evaluando árbol por árbol. Sí veíamos que muchos de los árboles que habían tenido tizón, dependiendo un poco la severidad, algunos habían modificado, habían perdido la dominancia del ápice principal y estaban más ramificados y bueno, tenían algunas modificaciones, pero sí estaban, y en ese momento no se veían signos de nuevos episodios, de nuevas infecciones. Pero al otoño siguiente, al otoño de este año, volvió a haber otro brote de tizón con menor incidencia que en el año anterior, con un 39% de incidencia. O sea que probablemente esto esté vinculado a las condiciones climáticas. Nosotros no tenemos los datos, no hemos analizado datos climáticos previos a estos episodios, pero probablemente haya una vinculación y de hecho en la bibliografía lo relacionan con eso. Después en el último, en el sitio D, que es la plantación esa más joven, que lo raro fue que hubo un brote de tizón en febrero, en verano, vimos que en verano había 51% de árboles afectados, o sea, era también bastante alto, y para la primavera se habían recuperado totalmente. Ahora vamos a ver algunas imágenes porque también hubo modificaciones bastante importantes porque eran árboles muy chicos en la arquitectura de esos árboles, pero se recuperaron. Y probablemente a medida que van creciendo, después el árbol va acomodando y vuelve a retomar la dominancia una rama y ya vuelve como a retomar el crecimiento más normal. Bien, el sitio A ya lo dejamos de seguir porque era el que correspondía a Eucalyptus grandis, pero como ya era una plantación muy grande, dado el porte de los árboles era imposible seguir con un seguimiento porque no podíamos llegar a esos árboles. Pero sí habíamos visto también lo mismo, que en el otoño del 24 había 67% de incidencia, que había bajado para la primavera un 18%. O sea, en todos los casos vimos que había una recuperación. Ahí se mencionan abajo los géneros de bacterias asociados, que como pueden ver, ahora vamos a ver más en detalle eso, hay varios géneros, no hay una única especie asociada. Acá les queríamos mostrar en esta imagen
Este es el aspecto que tiene la plantación más joven, la que estudiamos en la zona de Illescas, que había sido atacada en verano por tizón. Los árboles, como vimos en la primera imagen, estaban muy afectados, los ápices, y lo que pudimos ver es que no encontramos una sola rama con tizón, con signos de tizón en toda la parcela, pero sí veíamos, no sé si llegan a ver la malformación, o sea, acá ven como que está bifurcado de la base y acá luego se vuelve a bifurcar, y aquí, donde está señalada, donde está la flecha, si ven, este era el ápice, no sé cómo se le llama, claro, sí, el tallo principal, la rama principal del árbol era esta. Entonces, como ven, desde abajo se activan las yemas laterales y tiene varios brotes. Después, seguramente, uno de estos que acá pinta ser va a ser el que va a liderar luego el crecimiento del árbol, ¿tá? Pero sí se ven esas modificaciones que a la larga pueden, no sé, luego afectar en la producción, eso sabrán ustedes. ¿Qué otra cosita les quería decir acá? Bueno, nada, eso es un poco la evolución. Vamos a seguir viendo el otoño siguiente, ahora en verano y en el otoño siguiente, cómo sigue esta plantación. Bueno, con respecto a la identificación y a las bacterias obtenidas, nos sorprendió la diversidad de bacterias que hemos encontrado asociados a este síntoma. Si bien Erwinia y Pantoea es lo que está descrito en la bibliografía, y bueno, y Xanthomonas, que el primero que describió, como les dije, Truman en el 74 había escrito una especie de Xanthomona asociada al tizón apical bacteriano, pero siempre se hablaba de Erwinia y Pantoea. El análisis de la región del ARN ribosomal 16S, que es ese que yo le digo que es lo universal que se usa primero para separar los géneros, nos permitió separar esos géneros que vemos ahí. Son 7 géneros de bacterias: Erwinia, Pantoea, Acinetobacter, Pseudomonas, Xanthomonas, Paracoccus y Curtobacterium. De esas Paracoccus y Curtobacterium probablemente sean contaminantes casuales que creció ahí, nosotros aislamos porque aislamos todos, pero no son bacterias de interés fitopatógeno y en realidad fue una o dos veces que aparecieron. Como podemos ver en el bloque de más arriba, Erwinia y Pantoea, esta región del 16S no nos permite separar Erwinia de Pantoea. Yo les decía que son dos géneros muy vinculados, muy relacionados y las especies están muy emparentadas, entonces se necesitó el análisis de otra región que vamos a ver ahora. Pero sí ya teníamos que esos dos géneros estaban. Acinetobacter también puede ser un contaminante casual, pero llama la atención que otro de los que predominan es Pseudomonas. Dentro de Pseudomonas hay un estudio reciente que habla de encontrar una Pseudomona endófita de Eucalyptus duni que parece tener propiedades antimicrobianas excelentes y que es muy buena como agente de control de hongos fitopatógenos de eucaliptus. Es un trabajo bastante interesante. Muchas especies de Pseudomonas producen muchos antimicrobianos, o sea que también habría que analizar bien las especies que tenemos, si son agentes de tizón o si son bacterias endófitas que pueden llegar a controlar poblaciones de otras que sean patógenas. Eso es interesante. Lo mismo pasa con las especies de Pantoea, que les voy a mencionar. Bueno, entonces, tenemos esos 7 géneros, siendo las que predominan Erwinia, Pantoea y Pseudomonas. Algunas Xanthomonas también importantes. Pero después hicimos el análisis de la región RPOB. Ahí ven el árbol filogenético realizado para esa región, que fue lo que permitió separar Erwinia. Todas las cepas de Erwinia dieron con Erwinia abscidis, o coincide con lo que estaba reportado en la bibliografía. Erwinia abscidis proviene de Psidium guayaba y la hipótesis que hay, que es un salto de hospedero de una mirtácea nativa a una mirtácea exótica. Y después tenemos debajo, en el clado inferior, todas las especies de Pantoea, separadas claramente de Erwinia, y dentro de Pantoea hay 2 que no las pudimos
identificar a nivel de especie, que nos dan Pantovea sp, o sea que va a haber que seguir haciendo más regiones génicas. Y después tenemos Pantovea nanatis, vagans, eucaliptis y aglomerans, ¿tá? Pantovea nanatis está registrada, está reportada como agente de tizón apical, y bueno, Pantovea eucaliptis también. Pero sin embargo, la Pantovea vagans también hay bibliografía donde mencionan que es un endófito que no es patógeno y que puede llegar a competir con las posibles bacterias patógenas. O sea que con la etapa que sigue el proyecto, me fui para atrás. Nosotros después, como les decía en los objetivos, una de los trabajos que nos quedan a realizar es ver la patogenicidad de estas bacterias. Y aquellas que no sean patógenas, está interesante estudiar su posible rol como controladoras de patógenos, ¿tá? Y de hongos patógenos. Entonces, en síntesis, tenemos que a la fecha ya contamos con una colección de aproximadamente 50 bacterias, porque tenemos 41 secuenciadas, pero tenemos más, algunas más. Se han identificado varias especies asociadas a esta enfermedad, algunas de las cuales, como el Wiñapside, que ya estaban reportadas para el país, y otras nuevas, otras que no estaban reportadas. Hemos visto en cuanto a la enfermedad a campo que hay una rápida recuperación, o sea, de una estación a otra, si las condiciones ambientales son favorables para el desarrollo y no son favorables para el ataque de la bacteria, los árboles se recuperan, ¿tá? Sin embargo, en árboles, en plantaciones más jóvenes, en árboles donde hay la severidad bastante importante del ataque del tizón, ahí es donde se producen esas modificaciones que hablábamos de la arquitectura del árbol. Queda como muy ramificado, más arrepollado desde la base. Y bueno, y la etapa que estamos para comenzar ahora es ver la parte de la patogenicidad, evaluar la patogenicidad y virulencia de las cepas, seleccionar cepas que sean virulentas para después desarrollar un protocolo de inoculación y luego evaluar distintos germoplasmas de eucaliptus para ver susceptibilidad o resistencia a esta enfermedad. Bueno, creo que estuve en el tiempo. ¿Preguntas? Muchas gracias, Raquel. Mi pregunta es de la ignorancia en la temática total. Esas diferentes cepas están encontradas en los mismos individuos, no es que es en la variedad. No. Eso como veíamos en el cuadro, o sea, acá no están las especies, pero ves que se repiten, ya sea Duni, Grandis, clon o semilla, en realidad hay algunas que no están en todos, pero Pantovea, Arwinia, Pseudomonas, Xanthomonas, que serían las candidatas a estar asociadas al tizón, se encuentran en todos. O sea que sí, no hay como una especificidad por el... Sí, lo que puede haber es diferencia en la susceptibilidad. De hecho, vimos un híbrido de Grandis que era muy susceptible. Ya les digo, solo tenemos Duni y Grandis. Si alguien tiene otra especie que tenga tizón y quiere estudiarlo, nos avisa. Gracias, Raquel. Están bien buenos e interesantes los resultados. Ahora me muero de ganas de ver cómo van a salir las inoculaciones. Y la pregunta es, porque me parece como súper interesante. Yo hace tiempo que estoy alejada del tema del tizón. Sí sabía que Pantovea también estaba asociado. ¿Están pensando en hacer inoculaciones? Porque la idea es ver bien quién reproduce los síntomas, ¿verdad? ¿Están pensando en hacer inoculaciones obviamente por separado y después en conjunto? Sí, primero por separado. Sí. Primero por separado porque vos tenés que hacer un screening. Nosotros tenemos, o sea, más de una especie dentro de un género para empezar. O sea, van a hacer... Primero tener que ajustarle el método de inoculación, que no va a ser fácil tampoco, pues ya hicimos una pruebita medio así y no salió nada. Ajustar el protocolo, hacer un screening, separar cuáles son las que realmente producen el síntoma y después, después ir afinando y con eso. La idea sí,
Buenísimo. pero todavía no empezamos. Esto es un avance del proyecto, pero va a ser un año que estamos con esto y eso correspondía al segundo año, vamos a dedicarnos a eso. No, están súper interesantes los resultados y creo que para hacer un proyecto chiquito, como dijiste vos al principio, es bien ambicioso, está muy bueno. Bueno, gracias. Raquel, buenísima la presentación. Una consulta, con esos aislados que tienen, esas cepas que ¿tienen pensado hacer inoculación en huésped, en tabaco, en planta de tabaco, para saber cuáles son patogénicas y cuáles no? Bueno, en realidad sí tenemos, lo que pasa es que la planta de tabaco es susceptible, o sea, le pones cualquier cosa y te hace una mancha, te hace una reacción, o sea, es muy probable. Sí tenemos, incluso ahora tenemos semillitas porque probamos primero en hoja y en hoja nos daba todo, entonces, pero hasta el testigo, hasta el agua, vos le inyectás un poquito, pero sí tenemos pensado hacerlo en tabaco como una cosa previa o en otro huésped susceptible, pero no tan susceptible como porque el tabaco es como que te da casi todo y después, de hecho, muchos trabajos, estoy fatal con esto, muchos trabajos que han hecho inoculación, que han evaluado la patogenicidad de bacterias, probaban el tabaco y les daban todas patógenas y después de esas cuando iban a las plantas de eucaliptus no, se quedaban con 3 de 8. Entonces, no sé si vale tanto la pena, o sea, porque casi siempre te da alguna reacción. Por eso se usa, porque es muy sensible, pero sí teníamos pensado. Bien, bueno, Raquel Alonso, muchas gracias entonces por la presentación. Bueno, gracias.